Bueno, buenas tardes. Este es el último bloque del lunes del track de Ciencia de Datos. Vamos a presentar nuestras últimas dos presentaciones. Santiago Esteban, ahora 3:30, y Rafael Irizarry a las 4. Así que bueno, le cedo la pantalla para que Santiago Esteban pueda compartir. Yo mientras lo presento, Santiago es experto en salud pública, en datos y en sistemas de información. Es médico, graduado de la Universidad Austral y se especializó en medicina familiar y comunitaria en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Santiago forma parte del staff de medicina familiar del Hospital Italiano y tiene una maestría en salud pública con orientación a datos de la Universidad de Harvard. Actualmente es candidato a máster en Business Administration, un MBA en la Universidad de San Andrés, y está realizando su doctorado en Ciencias de la Salud en el Instituto Universitario del Hospital Italiano, con foco en los determinantes sociales de la salud. Ingresó al Ministerio de Salud de Buenos Aires en 2016 como asesor de datos y toma de decisiones, y desde marzo del 2020 es el gerente de gestión de información y estadísticas en salud. Bueno, le cedo la palabra a Santiago, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, hola a todos los que están acá con nosotros. Gracias Adriana y Fer y a todo el departamento de informática por invitarme hoy. Bueno, ahí Fer hizo un poquito la presentación, así que lo voy a saltear. Después les dejo mis datos de contacto porque me encantaría que escriban para contarme qué pensaron de lo que hablamos hoy u otras inquietudes que tengan, porque un poco la idea de hoy era tener como una charla un poco más informal sobre algunas lecciones aprendidas alrededor de ciencia de datos, digamos, basadas principalmente en los errores que he cometido yo como analista o yo como responsable de un equipo de datos en general. Y me gustaría compartir con ustedes algunas de esas cosas que fui viendo. Algunas están basadas en acierto también, eso es verdad, pero principalmente los errores, creo. Con lo cual ser un poquito más informal que otras charlas, así que me encantaría que puedan o mandar los mensajes para preguntar, si quieren comentar algún tema, o creo que no sé si da la posibilidad al final de levantar la mano y se puede abrir el micrófono para preguntar. Así que los invito a todos que participen si tienen ganas, preguntas o algo les resuena de lo que yo les estoy contando con las experiencias de ustedes, ¿sí? Un poco... ¿Qué vamos a hablar hoy? Primero vamos a voy a proponer como un recorte. Primero vamos a hablar de ciencia de datos, pero ciencia de datos pueden ser un montón de cosas para un montón de cosas. Entonces, lo que yo les propongo inicialmente es que yo voy a dar de hablar como gerente del Ministerio de Salud de la Ciudad. La función nuestra principal es la de generar herramientas de datos para asistir en la toma de decisiones, ¿sí? Y eso, digamos, no es para lo único que sirve ciencia de datos. Entonces, les voy a poner como ese recorte, como que muchas de las cosas que voy a hablar están en esa línea, ¿sí? Y un poco el framework, digamos, general del proceso sería, hay un equipo temático que tiene un problema o una decisión a tomar, entramos nosotros con herramientas para tratar de mejorar esa pregunta, afinarla, combinarla con las políticas o reglas de negocio, ¿sí? Los datos, las capacidades analíticas y generar un producto que informe esa decisión a tomar mejor que si no la tuviéramos, ¿sí? Mejor si no tuviéramos esa herramienta de datos. No sé si algo de decisiones basadas en datos, porque generalmente me parece que es ponerle demasiado peso a los datos, y ahora vamos a hablar un poquito de eso también, sino más bien como tratar de ayudar al proceso de decisiones informadas por datos, ¿no? Que estén los datos, que esté la información, pero sabemos que las decisiones después se van a tomar con muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, un poco el recorte que les planteo hoy como para que muchas de las cosas que voy a decir tal vez no aplican en general para todas las situaciones en las que se usan herramientas de ciencia de datos. Y vamos a tratar de atacar estas como 4 dimensiones grandes. Por un lado, el tema de la contextualización de los datos y lo importante que es eso, y como no hay que olvidárselo nunca. El análisis, ¿sí? Atacando la parte de análisis, de tener objetivos claros para los análisis, y ahora vamos a hablar también. El proceso de co-creación de productos con quienes que sean nuestros usuarios finales, ¿sí? Y lo vital que resulta eso para generar el mejor producto posible. Y una dimensión última que es aspectos relacionados con la cultura de trabajo. Cultura de trabajo entre los equipos, ¿sí? Los temas pueden ser un poquito random, hay un hilo, ¿sí? Pero
pero tómenlo como les decía, una conversación informal sobre algunos temas que a mí me parecían importantes. ¿Y por qué el título de la charla en algún punto? ¿Y por qué, volviendo para atrás, me la agarro con el tema de algoritmos de visualizaciones? No, no es nada en contra de algoritmos de visualizaciones, pero es como a veces se representa principalmente ciencia de datos como una serie de algoritmos predictivos y visualizaciones y tableros, ¿sí? Y mi propuesta de hoy es hacer hincapié sobre otras cosas que a veces se pierden y que yo veo que generalmente en muchos cursos no se enseñan y que a veces en la práctica cuesta un tiempo hasta que uno se da cuenta de eso. Bueno, lo primero es esto de contextualización de los datos. Me gusta mucho esta frase de Judea Pearl, que es un computer scientist devenido en filósofo, digamos, de inferencia causal, que es esta frase de somos más inteligentes que nuestros datos. ¿Sí? Y este proceso de que está en el gráfico este de la derecha, que a mí me parece siempre bastante cómico, de pasar de datos a información, a conocimiento, ¿no? Todo este proceso no es un proceso que surja propio de los datos, no es que los datos en un momento se transforman, ¿sí?, en conocimiento, o en el peor de los casos en una teoría conspirativa, sino que eso es un proceso que hacemos los humanos con los datos, contrastándolos contra los modelos de realidad que tenemos, contrastándolo con experiencias previas, contrastándolo contra supuestos, ¿sí?, hipótesis. Y entonces es muy importante justamente darnos cuenta de esto y no asumir como que los datos mágicamente nos van a dar una información solamente por acumularlos y porque sean muchos, ¿sí? Como es a veces un poco una falacia que se plantea con la idea de Big Data, ¿no? Como que, bueno, ahora que tengo un montón de datos ya es suficiente, y en realidad el trabajo de darle sentido a esos datos sigue siendo el mismo, sigue siendo parte del trabajo que hacemos los humanos, y que va a ser muy difícil que una computadora pueda hacer durante al menos muchos años, con lo cual es fundamental el rol de nosotros los humanos ir haciendo la transformación de los datos a lo largo de este proceso que está marcado a la derecha. Si les interesa, les recomiendo el libro The Book of Why, de Judea Pearl, que es un gran libro muy interesante de divulgación, bueno, no sé si de divulgación, pero digamos tiene un nivel fácil de entender con un poquito de dedicación, sobre un poco todo el mundo de la inferencia causal y cómo eso se viene pensando en los últimos años a partir de los datos. Bueno, y otro punto para no olvidarse respecto a los datos, ¿no? Esta pregunta a veces se muestra, ¿no?, como, este es un gráfico de la derecha, lo saqué de internet y se usa muchísimo, ¿no?, como que uno arranca con datos crudos y de ahí se van procesando, ¿no? Y la pregunta justamente es, ¿existen los datos crudos? ¿Sí? Mi respuesta es, creo que no. ¿Sí? Creo que los datos no existen crudos. Ya la forma de recolección, ¿sí?, la manera en la que se registran, qué se decide registrar y qué no registrar, todo eso ya es un modelado de la realidad. ¿Sí? Y que es muy fácil olvidárselo al momento que uno ve una tabla. No sé si les ha pasado, pero uno tiene una idea del proceso que genera esos datos muy difusa y uno ve una tabla y el nombre de la columna de esa tabla manda, digamos. Lo que dice esa columna que hay ahí adentro es lo que debe haber, ¿sí? Y capaz que perdemos horas y horas y horas revisando esa información y encima muchas veces no hay una documentación adecuada como para entender cómo se registra esa información. Con lo cual hay un proceso muy importante previo que es de modelado, digamos, de la información que se va a registrar. Entonces, justamente para mí tenemos que empezar pensando que los datos crudos no existen, ¿sí?, que todo ya fue modelado de alguna manera, alguien tomó decisiones sobre esto, y es interesante conocer esas decisiones antes de ponerse a sacar conclusiones de qué estamos viendo y qué tenemos enfrente, ¿sí? Y para eso me parece que esta frase de George Box me parece que es súper interesante, está bastante difundida. Se habla, generalmente tiene que ver más con modelos matemáticos, pero es lo mismo, digamos, cualquier tipo de modelado. ¿Sí? Esto es como recordar que todos los modelos están equivocados, ¿sí? O sea, no podemos pretender que un modelo refleje completamente la realidad. El tema es saber cuán equivocados están, como para saber hasta qué punto cuándo dejan de ser útiles y cuándo pasan, y cuándo me sirven para operar, aun cuando sepa que no representan la realidad perfectamente, ¿sí? Entonces, me parece que esta es una idea también a tener en cuenta, ¿sí?, de partir, no asumiendo al menos que lo que yo veo son los datos crudos y que los datos crudos son la realidad, ¿sí?, sino que tengo una mezcla de lo que la realidad imprimió sobre quien decidió registrarlo y cómo decidió registrar eso, ¿sí? Entonces, no sé, Fer y Adri me avisan si hay preguntas o algo para eso, ¿no?
Sí, no hay preguntas, pero acá te hace un comentario Franklin Patrick que dice, vendría a ser la estructura o modelos de datos del negocio. Claro, exacto, sí. O sea, es la forma en que el negocio, digamos, la empresa, lo que fuera, decide registrar esa información. ¿Sí? Y a veces hay como una falacia de que, bueno, lo que se registra es la realidad, y nos olvidamos de que eso fue registrado por alguien, alguien decidió diseñó esa máquina que registra, o alguien diseñó, algún humano decidió tomar registro de la información, en una historia clínica electrónica, por ejemplo. ¿Sí? Con lo cual, todo eso es un modelo. Una foto, obviamente que es un modelo, es una representación en píxeles de una imagen en un momento, pero también es una especie de modelo, ¿sí? Tampoco es la realidad, si se quiere. Entonces, no tenemos que olvidarnos. Yo creo que todos lo sabemos conscientemente, pero al momento de hacer cosas, eso es algo fácil de olvidárselo. ¿Sí? Y esto está un poco conectado justamente con esto de darle sentido a los datos, ¿sí? Y que en este modelo CRISP de data mining, digamos que es un modelo interesante para pensar a veces los procesos, que recién en la conversación en la conversación previa, creo que me sale Leandro Srur, no me acuerdo si Leandro o Lisandro, se me confunde ahí, mostró este modelo en algún punto, pero estirado, ¿no? Así como ciclo, lo mostró estirado, cuando hablaba de los equipos, qué sé yo. Así que es un modelo bastante difundido. Fíjense lo importante que es, justamente para ese proceso de contextualización de los datos, el conocimiento temático. ¿Sí? No tenemos que minimizar esto. Y él justamente él comentaba, ¿no? De tratar de asociarnos a alguien que sepa de ese tema, o tener a alguien en nuestro equipo que sepa de ese tema. No siempre se puede tener a alguien del equipo que sepa de procesamiento de datos y de modelado y de todas las cuestiones más clásicas así de ciencia de datos, y que además sepa de la temática en particular. ¿Sí? Pero sí que es fundamental tener este contacto con alguien o desarrollarlo dentro del equipo. ¿Sí? Yo creo que si es un equipo de salud, tranquilamente se pueden ir a lo largo del tiempo desarrollando habilidades relacionadas con epidemiología, gestión de los recursos dentro de un sistema de salud, modelos de atención, o sea, todas las cuestiones, modelos de financiamiento, las cuestiones que hacen a entender cómo funciona la cosa antes de ponerme a mirar los datos. Y una de las estrategias que es muy útil para este proceso es desarrollar equipos interdisciplinarios, o sea, equipos que partan desde la multidisciplinaridad, o sea, personas que tienen backgrounds diferentes, algunas personas que pueden ser formadas en temas de datos, u otros al revés, personas que tienen formación en datos y se les puede formar en aspectos temáticos, pero distintos backgrounds que se le pongan a trabajar juntos en un mismo problema. ¿Sí? En nuestro equipo eso nos funciona muy bien. En nuestro equipo de datos del Ministerio tenemos personas desde economistas, ingenieros, médicos, especialistas en salud pública, sociólogos, antropólogos, biólogos, hay de todo en el equipo y funciona muy bien esto de poner muchas personas de distintos backgrounds a resolver el mismo problema en conjunto. Es a veces lo único que se necesita para que solo surja el tema de la interdisciplinaridad a partir de esas múltiples disciplinas. Solo se empiezan a combinar y a generar como un conocimiento nuevo. Sobre cómo armar equipos, hoy habló Leandro, hace un ratito, estuvo buenísima la charla, si quieren volver a esa, y yo el miércoles voy a hablar un poquito de esto en una charla más informal que esta todavía, así que podemos, si quieren pueden venirse también el miércoles al mediodía y charlamos de esto. Santi, perdóname que te interrumpa. Sí, ¿Vos podés sí. ver el chat? No lo podés ver el chat si lo dejas abierto. No. Porque estás compartiendo pantalla. Yo porque escriben los participantes y como no te quiero interrumpir, bueno, acá veo, no lo hacía. Está bien, veo que Andrea o Andrés, no me acuerdo, Andrés. me aparece cortado el nombre. Está bien, dice, un verso que hacen los data science, me encanta, es el modelo de aprender aún, para acusarse de lo mal que anda todo. Sí, bueno, eso es una buena, voy a hacer una charla después, voy a agregar esta frase tuya. Otro cuento chino, me encanta, es que si hay suficientes datos, todo se puede deducir, eso es falaz. Bueno, eso es espectacular, ese último especialmente es fantástico porque uno de los puntos que voy a hacer como que está especialmente todo lo que sea inferencia causal, o sea, lo que sea
prescriptivo, es muy interesante, como muchas veces se plantea que la cosa pasa de predictiva a prescriptiva como mágicamente, digamos, como que nadie explica cómo sucede y de golpe algo que era predictivo, con lo cual vos solamente sabés qué puede llegar a pasar en el futuro, pero no sabés qué generó que eso suceda en el futuro, porque lo que vos necesitas para la prescripción es saber qué tenés que cambiar ahora para que el futuro sea diferente, ¿no? Y muchas veces eso queda como, bueno, sí, de repente las cosas se transforman y los modelos pasan de predictivos a prescriptivos y eso claramente no es así, ¿sí? Con lo cual hay que tener muy en claro esta frase que lo voy a decir de vuelta. Otro cuento chino es que si hay suficiente datos todo se puede deducir. Esto es falso. Bueno, me encantó. Así que esa. Bueno, avanzamos un poquito más y después leo algunos. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema de la contextualización de los datos, hay un punto que es este de data understanding. El data understanding, digamos, cada uno lo puede interpretar como quiera. A mí me gustó algo que habló hoy el doctor de la Mayo Clinic, fue el nombre, Jalemka, ¿era? Bueno, bien. Que habló de conocer la procedencia de los datos, ¿no? Y es como que siempre se habla del data wrangling sintáctico, digamos, ¿no? Cómo hacer que los datos todos tengan la misma forma, normalizarlos, acomodarlos, pero pocas veces se habla del data wrangling semántico, digamos, ¿no? Conocer de dónde vienen los datos que estoy viendo, porque de vuelta, una vez que miro la tabla, ya quedé sesgado, digamos, pero si no conozco el proceso por el cual se generaron los datos, y yo estoy usando datos secundarios, o sea, yo no soy quien diseñó el proceso de recolección, sino que los datos ya se están recolectando y se van a usar. Es muy importante que yo me adentre en conocer cómo, quién, dónde y para qué registran esa información habitualmente, porque lo más probable es que no sea un para qué que esté alineado directamente con para lo que yo lo voy a usar, porque estamos usando datos transaccionales, por ejemplo, de un sistema de registros electrónicos de salud, como puede ser la historia clínica electrónica, y si yo no entiendo bien esto, no voy a darme cuenta mucho de la información que está embebida dentro de ese registro, ¿sí? Y que debo tenerla en cuenta al momento después de usar los datos para otros fines distintos de para que fueron registrados. Con lo cual, hacer esta especie de antropología o arqueología de datos, ¿sí? Ir a mirar para atrás y entender todo el proceso por el cual esos datos fueron generados hasta que yo los veo en la tabla, es fundamental y me parece que tiene que ser parte de las prácticas es como muy naif pensar que, bueno, yo me voy a sentar enfrente de cualquier tabla y la puedo explotar. Con lo cual, me parece otra idea a dejarles. Bueno, pasamos a la parte de, no sé si hay más para ver, 3, ahí en chat. John Blanco, ahí pusieron, bien. Bueno, ya avisaron lo de las manos, perfecto. Ahí Andrés, dice, bueno, y Freddy... Andrés dice que es docente de inteligencia artificial y arranca sus clases así, con el comentario que había hecho antes. Él es ingeniero y se llama Andrés Ogendal. Espero que lo habrá pronunciado bien el apellido. Bien, sí, lo conozco de LinkedIn, Andrés. Nos conocemos de él. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, a ver, me pasé, perdón, estoy haciendo magia acá con el... Bien. Bueno, pasando un poquito ahora a la parte de análisis, de vuelta, hay mil cosas para hablar de lo anterior, ¿sí? Esto yo quería hacer solamente resaltar algunos puntos que me parece que son interesantes, como si fuese un editorial, algunos puntos que a veces se olvidan y que son importantes que tengamos en cuenta. Otro aspecto que yo veo muy frecuentemente con el tema de los análisis es cómo analizamos, ¿sí? Los datos y que muchas veces cuesta frenar y entender qué hay que hacer antes de pensar cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y esta frase me encanta, ¿no? Esta de tengo una solución en busca de un problema, que es muy habitual y este gráfico de Rube Goldberg me hace acordar a eso, ¿no? Como que tiene todo ese lío para limpiarse la boca con una servilleta. Es como, lo primero es decir, bueno, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Armar la máquina o limpiarte la boca? ¿Sí? Entonces, en este caso yo creo que tiene mucho más disfrute en armar la máquina y hacer que el loro se coma la galletita y caiga arriba de la cuchara y qué sé yo, toda esa historia, y ver cómo funciona, que en lograr el objetivo que es limpiarse la boca. Entonces, ¿cuántas veces a los analistas pasa esto? ¿No? Quiero usar tal algoritmo y por lo tanto quiero hacer tal visualización y por lo tanto busco qué problema puede servir
para esa solución que yo tengo. Y no digo que no esté mal desde una persona que genera soluciones de este tipo, pero yo lo pienso más bien desde la persona que lleva adelante proyectos, que está interesado en resolver el qué, más que el cómo, ¿sí? Entonces, está como esta frase también, ¿no?, de enamorarse del problema y no de la solución, justamente para poder desprenderse de soluciones rápidamente, soluciones que no sirvan porque no me dan el resultado que necesito o no sirvan porque no coinciden con lo que el usuario necesita, ¿sí? Otro aspecto importante es evitar que las herramientas condicionen el enfoque del problema. ¿Sí? Muchas veces yo veo que a veces hay personas que piensan si la herramienta que saben usar hace eso o si no, no, y si no, tengo que cambiar de problema. ¿Sí? Es como, no, eso Stata no lo hace, entonces, y lo ideal sería justamente uno poder utilizar herramientas que no te hagan pensar en eso, ¿sí? Y me parece que eso ha sido un salto interesante para muchos analistas en los últimos años, de pasar al lenguaje de programación, donde pueden desprenderse un poco de eso, que tienen comunidades muy grandes que desarrollan de todo, y que uno entra a una reunión a hablar con un usuario que tiene un problema y tiene que resolver, y uno no está pensando en qué herramienta voy a usar, o si la herramienta que sé usar tiene la habilidad de hacer eso que yo quiero hacer, porque naturalmente estoy casi seguro que sí. Lo único que tengo que es entender mejor el problema para poder saber cómo encontrar después la herramienta que necesito usar. Y después esta frase de contar hasta 10 antes de tocar el teclado, en el sentido de muchas veces esto de volver a pensar qué tengo que hacer antes de enseguida ponerme a escribir código para aquellos que resuelven sus problemas y tienen ese rol dentro del equipo analítico, es muy importante, ¿sí? Pensar cómo tengo que diseñar la tabla que tengo que diseñar, cómo es el gráfico que quiero hacer, cómo es el análisis que quiero plantear antes de empezar a toquetear. Aún hay un proceso inductivo-deductivo constantemente que se retroalimenta, pero tener como una pausa primero, hacer un diseño general antes de meterse de cabeza a tocar, ¿no? Bueno. Y acá esta parte parece que es súper, súper importante. Es muy importante y la frase de la derecha es de un paper de Miguel Hernández. Miguel Hernández es un especialista en inferencia causal y que hace hincapié sobre cómo la ciencia de datos no puede perder sus raíces, digámosle, o su enfoque científico, ¿sí? Y que no tiene que transformarse en solamente en que las partes de la ciencia de datos no pueden ser solamente, visualización, análisis, procesamiento, sino que tienen que tener que ver con para qué queremos hacer eso, ¿no? Entonces pensar cuáles son los objetivos que tenemos al momento de hacer un análisis. Y él plantea en ese paper, plantea estos 3 grandes objetivos dentro de los análisis, ¿no? Cuando yo tengo un objetivo descriptivo, exploratorio o de generación de hipótesis, ¿sí? Donde yo lo que hago es mirar los datos en forma, digámosle, livianita, por decirlo de alguna forma, y tratando de generar ideas nuevas, ¿sí? Pero que tengo que ir a testear formalmente después, pero al menos me voy generando nuevas hipótesis, como pueden ser los estudios descriptivos, ¿sí? Donde voy haciendo comparaciones informales, pero me ayudan a generar una idea nueva, ¿sí? Los estudios predictivos, que cuando yo lo único que quiero hacer es saber qué puede pasar en el futuro, ¿sí? Y que eso sirve para tomar montones de decisiones, ¿sí? Si yo quiero saber cuántos pacientes se van a internar dentro de una semana en un hospital, me puede servir para tener preparados los recursos, etcétera, ¿sí? Con lo cual los análisis predictivos son súper importantes, ¿sí? Pero, y acá es donde yo quiero hacer un hincapié fuerte, es la inferencia causal, ¿sí? El proceso de establecer qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan es fundamental. En salud lo usamos todo el tiempo. El tema es que lo usamos muy informal. Lo usamos muy informal porque saltamos de lo descriptivo, generador de hipótesis, a lo causal en 30 milisegundos, digamos. Y hoy hubo una charla sobre inferencia causal al mediodía, ¿sí? Y les puedo pasar montones de recursos para meterse en este tema de la inferencia causal, en general con datos de ensayos clínicos, con datos observacionales, no importa. Todo el campo de la inferencia causal en gran parte surge a partir del campo de la inteligencia artificial, ¿sí? Porque en parte lo que había que hacer, imagínense lo importante que es para una máquina que tiene que tomar decisiones autónomas, entender si lo que está viendo es una correlación o una relación causal, ¿sí? Es fundamental para operar en el mundo. Tiempo de cosas que pretendemos que tengan un efecto causal sobre el mundo y no que sean solamente correlacionadas, ¿sí? Entonces, acá hago como mucho hincapié en esto, lo manejamos en el mundo así como ciencia de datos, se maneja en forma a veces demasiado informal el tema de la inferencia causal
y lo resalto porque me parece que es fundamental que esto se formalice un poco más, y creo que hay mucho para hacer, hay muchos equipos trabajando en el mundo con esto, que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, con lo cual es solamente sentarse, aprender, conectarse, hablar con otras personas, y todo esto se puede mejorar muchísimo. Bueno, en la parte de co-creación de productos, me parece que hay un aspecto fundamental que me parece muy interesante, que es el tema de centrarse en el usuario. Esto está muy de moda ahora, viene mucho del retail, está bárbaro, mejora un montón los procesos. Está buenísimo porque uno, cuando empieza a iterar con los usuarios, te das cuenta que, digamos, el proceso exploratorio es de ambos lados, ¿sí? Los usuarios mismos van entendiendo qué necesitan a medida que van avanzando con vos. No es una cosa de que el usuario tiene como totalmente predefinido el requerimiento, digámosle, y que uno se enoja si no lo tiene totalmente predefinido, sino que el usuario capaz que arranca con una hipótesis muy pequeña de algo que cree, que entiende, o que cree que es así, y si uno va teniendo pequeños procesos iterativos de devolverles información y repensándola juntos, uno participa mucho del proceso de creación de la pregunta y de clarificación. Y eso está muy, muy bueno. Después esta sigla KISS, ¿no? Keep it simple, stupid, fundamental, ¿sí? Como trabajar con los usuarios al nivel de lo que necesitan. Pero todo esto contemplado al mismo tiempo porque es necesario que nosotros también marquemos cierta agenda, o sea, que nosotros resaltemos cuestiones que, aunque a los usuarios les parezcan poco importantes, uno de los puntos más importantes me parece que es el tema de la incertidumbre. Como es muy importante transmitirle a los usuarios el nivel de incertidumbre que hay alrededor de un estimativo que uno está transmitiendo en un gráfico, en una tabla, lo que fuera. Es muy importante que quienes van a tomar la decisión, de alguna manera uno pueda transmitirles el nivel de incertidumbre que hay alrededor de eso. Y eso es algo que los usuarios muchas veces quieren olvidárselo porque quieren saber el promedio y punto y nada más, y uno tiene que encontrar la forma de poder transmitirles el grado de incertidumbre que hay alrededor de ese promedio para que la decisión después pueda ser tomada con eso también contextualizada. Es una tarea muy difícil, pero me parece que es muy importante. Y ya para llegar hacia el final, algunos aspectos de la cultura de trabajo. Me parece que el tema de la formación continua es algo que tiene que estar en todos lados, especialmente porque este es un área que es muy cambiante, estamos en un momento de mucha inestabilidad, todo el tiempo aparecen cosas nuevas. Y no es que tengamos que estar aprendiendo todo el tiempo las cosas nuevas, sino más bien al menos tener la gimnasia de cuando necesito aprender algo nuevo, tener esa capacidad, ¿sí? Me parece que en los equipos surgen muchísimas modalidades de formación continua, que pueden ser desde cursos a enseñanza entre pares, a book clubs, o bueno, montones de cosas que pueden surgir naturalmente dentro de los grupos, y me parece que es fácil de sostener. No sé si es fácil de sostener, pero hay muchos recursos para hacerlo, y suele ser más fácil de lo que parece. Lo único que hay que hacer es guardar un espacio dentro del horario de trabajo para que eso suceda, y generalmente sucede. Bueno, y otro aspecto, creo que es el último ya, que es el tema de tener un mindset de reproducibilidad, ¿sí? Es muy importante tener la reproducibilidad en la cabeza todo el tiempo, ¿sí? De que esto probablemente no haya que correrlo una sola vez, este análisis, va a haber que correrlo muchas veces. Si nunca lo pienso, probablemente nunca lo escriba mi código o haga mi desarrollo con eso en la cabeza, ¿sí? Hay muchas buenas prácticas de desarrollo de software que hay que incluir en todo lo que hacemos de procesamiento de datos, ¿sí? Pero, digamos, mucho foco en la documentación, y si hay que reducir a la mínima expresión la documentación, digamos, por documentar, creo que para muchos es un desafío, para nosotros claramente lo es, pero el core de la documentación tiene que ser el para qué. El para qué hice esto, para qué generé este cambio. Documentación, sea un commit en Git o un documento formal, lo que sea, el para qué no puede faltar, ¿sí? Porque los qué se deducen, y muchas veces uno ve documentación de que acá hice esto, acá hice esto, acá hice esto, y está bien, yo tal vez lo hubiese podido deducir si voy corriendo tu código, pero el para qué tal vez no esté tan claro, y eso es muy fundamental que quede documentado. Y esto, la reproducibilidad va de la mano del tema la contracara de esto es cuidado con la optimización temprana, digamos. O sea, cuidado de tratar de que algo sea reproducible, escalable, que corra, que vuele, que corra en la nube, que todo lo que quiera, antes de saber que funciona, y funciona más o menos bien, con un set acotado de datos, para contestar un par de preguntas acotadas, aunque no sea en tiempo real, corriendo en batch, en otro momento. ¿Sí? Es como que muy importante de tomar la reproducibilidad, pero en realidad hay muchos otros procesos de optimización, si se quiere, que hay que tener cuidado de no meterlos demasiado temprano en el proceso, cuando todavía no tengo ni conceptualmente la cosa está funcionando y me está dando alguna de las respuestas que necesito o que necesitan los usuarios. Bueno, a modo de repaso, vimos estos 4 puntos: contextualización de los datos, análisis con objetivos, co-creación de productos,
y cultura de trabajo. Quería dejarles algunas ideas, verdaderamente es como una especie de editorial. Hay un montón de cosas que dejé afuera probablemente y a ustedes se les ocurran. Los invito a compartirlas ahora si nos queda un ratito todavía. Y si no, me pueden escribir a donde quieran, Twitter o mi mail de la Ciudad de Buenos Aires, o me contactan por LinkedIn y seguimos charlando por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir algún espacio para preguntas mientras probamos que Rafael Irizarry pueda compartir su pantalla. Está el chat abierto. Acá tenemos una pregunta de Andrea que dice: ¿se plantean métodos mixtos y usar datos cualitativos para complementar los hallazgos cuantitativos y tener un mejor entendimiento del contexto y de la realidad? Sí, totalmente. O sea, lo podría haber agregado. Creo que es otro punto que me parece que es fundamental. Un poco está en la parte de entender la procedencia de los datos. Ahí hay como un relevamiento que es todo cualitativo. Pero después, todo, digamos, una linda estrategia de trabajo es tal vez, si tengo un set de datos, puedo empezar a encontrar y tengo que generar un par de hipótesis a partir de algunos patrones que encuentren esos datos, ¿sí? Con eso puedo orientar las entrevistas que puedo hacer en terreno, de forma cualitativa, ¿sí? Puedo ir con preguntas más jugosas para hacerle a los usuarios, y eso retroalimentar el análisis que voy a hacer en forma cuantitativa después de vuelta, ¿no? Entonces, como puede ir y venir constantemente, me parece que es una estrategia espectacular. Digo, por favor, no se pierdan la charla que viene ahora con Rafael. Rafael Irizarry, no se debe ni acordar, pero fue profesor mío y fue una de las mejores materias que tuve en mi vida, fue su materia de ciencia de datos, así que espero que la puedan aprovechar, no se la pierdan para nada. Hola, gracias. Perdón, estoy tratando de compartir la pantalla. Esta es. ¿Están viendo?